En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y amigo, a este programa Viva y Eficaz. Como usted bien sabe, estamos desarrollando el tema de la redención, la doctrina de la redención. Cristo nos ha redimido, Cristo es nuestro redentor. Cristo realizó la redención con su muerte expiatoria allí en la cruz. Dios puso sobre Jesucristo, más específicamente sobre el cuerpo de Jesucristo, nuestros pecados sobre el madero. Eso lo declara el apóstol Pedro. Y todos los demás apóstoles enseñaron que la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva o sustitutoria. Pablo declara en Corintios 15 que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es decir, que ya estaba escrito, profetizado, de que Cristo iba a venir del cielo e iba a morir por nuestros pecados en una cruz. Hoy vamos a hablar de los beneficios de esa redención, de los resultados de esa redención. ¿Por qué razón Cristo nos redime? Porque Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Porque redención es sinónimo de liberación. Él nos libertó. Él vino a este mundo de pecado, donde todos los seres humanos son esclavos del pecado. Y aquí vino y murió por los pecados nuestros, para que por medio de la fe en su nombre nosotros seamos liberados, seamos rescatados. Cristo es nuestro libertador. ¿De qué nos libera? Nos libera de muchas cosas. Él nos ha dado libertad y sigue dándonos libertad y sigue perfeccionando esa libertad en nosotros. Lo primero el primer beneficio que obtenemos nosotros cuando creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Redentor y Salvador es que nuestros pecados son perdonados. Es lo primero. Cuando el Evangelio es predicado por todo el mundo en cumplimiento a la gran comisión, porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces el Evangelio confronta a las personas con la persona de Cristo, con la obra de Cristo en la cruz, y la demanda de Dios para el pecador es que el pecador debe de arrepentirse y convertirse de sus pecados y de sus malos caminos. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, arrepentirse implica que la persona confrontada con su pecado y con la obra de Cristo en la cruz, y si ese pecador quiere ser salvo y ser liberado de la condenación eterna, ese pecador tiene que arrepentirse. El arrepentimiento implica un cambio de mente. El pecador aprende, entiende y comprende que ha vivido transgrediendo, traspasando los mandamientos de Dios. El pecador comprende que ha sido un rebelde, desobediente a Dios. Él entiende y comprende eso cuando es confrontado con la palabra de Dios y con el Evangelio de Jesucristo.
entiende, tiene un cambio de mente, una comprensión más clara de que él ha vivido a espaldas de Dios, ha vivido viviendo sus propios caminos, viviendo de acuerdo a sus propios criterios, pecando una y otra vez. Comprende que ha sido esclavo de muchas pasiones, que está en esclavitud de pecado. Entonces, eso es lo que significa arrepentirse, entender y comprender que somos transgresores y que debemos de cambiar de actitud, de vida y de dirección. Se dice arrepentidos y convertidos. La palabra convertidos implica un cambio de vida, un cambio de dirección. Así como cuando los militares o cuando los estudiantes en los desfiles patrios van marchando y entonces el que tiene la voz de mando dice conversión a la derecha. Eso implica un cambio de dirección o media vuelta. También eso significa un cambio de dirección. Dios demanda de nosotros, los seres humanos, que nos convirtamos, que cambiemos de dirección. Porque el ser humano va directo al infierno. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y Dios le dice que se detenga, que reflexione, que se arrepienta, que comprenda que es un pecador y que necesita cambiar de dirección, que tiene que volverse a Dios. Dios dice, volveos a mí. Ese es el mandamiento divino. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él. Bien, entonces, cuando nos volvemos a Él, cuando reconocemos nuestros pecados y confesamos nuestros pecados y creemos que Cristo puede limpiar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y concedernos una nueva vida, entonces esa es la demanda divina y eso es lo que el pecador debe de hacer y creer en Cristo, recibir a Cristo, tomar a Cristo como el único Salvador, como el que redimió a la raza humana llevando los pecados sobre sí en una cruz. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz, esa sangre es poderosa, tiene la facultad de limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, amigo y hermano, tiene poder para limpiarnos. Él es fiel y Él es justo, porque la obra redentora es un asunto de ley. El Señor tomó nuestros pecados muriendo por nuestros pecados en la cruz. Así que uno de los beneficios, quizás el primer beneficio de la redención, es que el pecador puede tener perdón de pecados. Por eso Cristo en varias ocasiones, cuando estuvo aquí en la tierra, les decía a la gente, hijo o hija, tus pecados te son perdonados. Y es el único que puede perdonar pecados. Usted no puede ir a una religión, a un líder religioso, sea hombre o sea mujer, no puede ir a ningún ser humano para que le perdone los pecados. Porque el único que puede perdonar y que tiene autoridad legal para perdonar es Jesucristo, porque Él tomó los pecados nuestros sobre sí en una cruz. Cristo tiene pues la exclusividad de perdonar todos nuestros pecados. Además de
de que tenemos el beneficio del perdón y como consecuencia del perdón el Señor nos otorga vida eterna, tenemos también el beneficio de ser santificados y liberados poco a poco, a medida que maduramos y crecemos en el camino de la fe, confiando plenamente en Jesucristo. Nosotros somos liberados de la influencia del pecado. Aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, nos congregamos, leemos las Escrituras, que son la guía que nos enseña cómo vivir agradando a Dios. Y en esa medida que maduramos y crecemos en el camino de la salvación, vamos siendo liberados del pecado. Cristo dijo que todo aquel que permanece en Él y en su palabra, ese es un verdadero discípulo. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Está hablando el Señor que a través de el discipulado, a través de que amoldamos o sometemos nuestra vida a la autoridad de las Escrituras, de las enseñanzas de la Biblia, nosotros vamos conociendo más y más la verdad divina revelada en estos 66 libros que es la Biblia, y en la medida que vamos obedeciendo sus doctrinas, sus mandamientos, sus enseñanzas, vamos conociendo la verdad, y esa verdad nos está haciendo libres, libres del error, libres del pecado. Cada día nosotros maduramos más, crecemos más, adquirimos más conocimiento y más sabiduría de cómo vivir y agradar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Ese es otro de los beneficios de la redención. Además hay otro beneficio. El Señor habla de que una persona pecadora no solamente está bajo la esclavitud de las pasiones y del pecado, sino que también está bajo la autoridad y la esclavitud de Satanás. El Señor habló al apóstol Pablo cuando se le apareció camino a Damasco, y Pablo cayó al suelo y Pablo oyó a Jesucristo y Pablo conoció al Señor. Y el Señor le dice: levántate, yo me he aparecido a ti para que tú vayas y prediques el Evangelio, y prediques a las personas y proclames que en mí hay redención, que en mí hay liberación, para que los gentiles y todas las personas se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Aquí pues tenemos una verdad importante sobre la cual debemos de reflexionar. El mundo entero está bajo el maligno, es decir, bajo la autoridad de Satanás. Satanás es un ángel caído del orden de los querubines. Es un querubín con gran autoridad que cayó por causa de su soberbia, de su altivez, de su orgullo. Quiso ser semejante a Dios y fue lanzado del cielo. Así que él fue rechazado, y él se convirtió en un rebelde y tentó a una tercera parte de los ángeles del cielo, y desde entonces lidera una rebelión contra Dios. A causa de que Satanás venció a Adán, que era el representante de la raza humana,
allí en el huerto del Edén, cuando Satanás cede y come del árbol que Dios había prohibido comer, Satanás cae de su posición de liderazgo porque Dios le había dado un liderazgo que liderara y enseñoreara y gobernara y dominara toda la obra creativa de Dios en la tierra. Eso fue traspasado a manos de Satanás, porque la Biblia enseña en el libro de Romanos que toda persona que se sujeta y se somete a la autoridad de otra persona es esclavo a aquel a quien obedece. Esta ley se establece allí, se realiza allí en el jardín del Edén. Allí Adán traspasó su señorío y su autoridad al diablo. Y el diablo desde entonces ha sometido a toda la descendencia de Adán y Eva a la esclavitud. Por eso el Señor dijo que a través de la predicación del Evangelio, los que se arrepienten y creen en Cristo pasan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Uno de los beneficios de esta obra de Cristo en la cruz es que cuando ejercemos fe en Cristo, ya no estamos bajo la autoridad del diablo, sino bajo la autoridad de Cristo. Hemos sido trasladados al reino de luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mañana continuamos hablando sobre estos beneficios y resultados de la redención. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta mañana. Gócese y alégrese de que usted es una persona redimida y libre por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.